Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Yaeli Quetzali Gutiérrez Flores. Es para mí presentarles mi documento de titulación, titulado El modelo DUA para atender la diversidad en el aula en un grupo de cuarto grado en educación primaria. Bueno, primeramente es importante para mí introducirlos un poquito a lo que tratará. En este documento de titulación se reconoce la importancia de la inclusión dentro del aula, es decir, crear un aula empática, equitativa y diversa entre los alumnos y el maestro. Esto con la finalidad de evitar prácticas que excluyen a esos alumnos que necesitan, con características diferentes, que necesitan un mayor apoyo o simplemente ser tratados por igual. La motivación. Bueno, yo elegí el informe de práctica principalmente porque es un documento que me permitía humanizarme mucho conmigo misma y con los alumnos. Conocerme dentro de ese quehacer docente para mejorar mi calidad en mi práctica docente. Y por lo tanto, influir mucho en esa enseñanza-aprendizaje de los alumnos y además conocer personalmente e inferir en un modelo y en estrategias de inclusión que no conocía y que se me permitió, o más bien me permití conocer. Bueno, es importante rescatar que mm, voy a titularme, que mi titulación de la licenciatura en educación primaria es con el Plan de Estudios 2018, por lo que tomé una competencia profesional que desarrollé durante toda esta intervención. La competencia que yo tomé fue el diseñar planeaciones aplicando mis conocimientos curriculares, pedagógicos, disciplinares, didácticos, tecnológicos. Esto con el fin de crear espacios de aprendizaje incluyentes según las necesidades y características de mis alumnos y del plan y programas de estudio. En este caso, cabe rescatar que el plan y programas de estudio en educación básica es el Plan 2022, Nueva Escuela Mexicana, por lo que pues sí hay una variación con mi plan de estudios con el que pues yo estoy cursando. La unidad de análisis que yo llevé a cabo fue la elaboración de diagnósticos de interés, esto con el fin de organizar mis actividades de aprendizaje y adecuarlas según la malla curricular, según el currículo, el plan de estudios y las necesidades de mis alumnos. Para poder llevar a cabo todo este proceso fue importante llevar una investigación-acción, la cual cité Antonio Latorre 2003. Este autor nos habla de una reflexión profunda que, que debemos de hacer como docentes para mejorar esta práctica docente y por lo tanto, pues inferir mucho en ese aprendizaje y en esa enseñanza de los alumnos. Él nos propone ciclos para llevar a cabo. En este caso, pues los ciclos tienen que ser planificados, tienes que actuar, observar, reflexionar para poder revisar el plan otra vez y poder volver a hacer el ciclo. Eh, yo llevé a cabo 3 ciclos. En el primero fue solamente el diagnóstico y los otros dos ya fueron ciclos de intervención en donde llevé estrategias, las revisé y las volví a recapitular. Para poder llevar a cabo esto fue primordial el diagnóstico hechos alrededor de la práctica. Este diagnóstico se divide en dos procesos, en dos procesos, que fue el diagnóstico pedagógico y la sistematización. El diagnóstico pedagógico es ese proceso de indagación de un sujetos o de entidades, donde pues básicamente tomas toda la información, recapitulas toda la información de algunas personas o de grupos de personas. Lo lleva a cabo con el autor Mari Moya 2008, el cual propone 5 etapas. La sistematización
es la interpretación crítica de esas experiencias vividas, de todo lo vivido, de todo el proceso que llevé a cabo. Este lo llevé con Oscar Jara 2018 y él nos propone 5 tiempos. Al analizar estos dos procesos y conocerlos a fondo, me di cuenta que sus pasos, las etapas y los tiempos eran muy similares, por lo que decidí llevarlas a la par. Es decir, las etapas me coincidían con los tiempos o tal vez ayudaban abonándole algo más enriquecedor. Entonces tomé la decisión de poderlas llevar en conjunto, pero guiándome un poquito más de cada uno, empezamos con el diagnóstico pedagógico. Cabe rescatar que tomé insumos desde mi quinto, sexto y séptimo semestre. En mi quinto semestre estuve practicando en una escuela de Ocotlán, en mi sexto semestre en una escuela de San Jacinto y en el séptimo semestre, que es la escuela actual, en un fraccionamiento. Al principio, pues no le tomé la importancia necesaria a estos instrumentos que yo capturé en mi quinto y sexto semestre, pero en el séptimo semestre me di cuenta que era importante y que era necesario. Así que pues los traje hasta aquí y fueron insumos muy valiosos. Dentro de los instrumentos que yo llevé a cabo estuvo el diario de campo con Antonio Latorre 2005 y llevé a cabo en ese diario de campo una clasificación de García Herrera 2001, el cual me iba guiando por qué irme, qué escribir, cómo escribir, etcétera. Además, llevé a cabo una guía de observación no participante basada en el enfoque del autor Eduardo Mercado Cruz. Esta guía de observación pues era contestada por el docente titular que me tenía que estar viendo, observando muy críticamente y pues más que nada ser crítico, vaya, en sus anotaciones y en lo que pues le parecía de mi trabajo. Además, llevé una matriz propuesta, una matriz de análisis propuesta por el autor José Antonio Moscoso Canábal, titulada Los problemas de la semana, con dimensiones de Cecilia Fierros. Era un análisis muy crítico, muy reflexivo y muy detallado que yo realizaba semana con semana, dependiendo la dimensión, y podía sacar los problemas que más se me iban dando durante pues mis jornadas. Estos 3 instrumentos son directamente hacia mi práctica docente. También llevé a cabo una guía de observación para el contexto externo, interno y áulico. Este fue un instrumento propio que lo cité con la autora Zorrilla y con las dimensiones de Cecilia Fierro. Este instrumento fue un instrumento bastante amplio que me dio pues la partida para conocer todo el contexto. Entonces, sí, fue muy amplio y fue batalloso conseguir, más bien observar y poder contestar todo lo que se me pedía. También llevé a cabo un diario de clase rotativo, fue un instrumento en el cual cité a Gerardo Hernández. Este diario rotativo constaba de 4 preguntas cada día que se le iba dando a diferentes alumnos para conocer cómo estuvo la clase, qué les gustó, qué no entendieron y el avance también de los alumnos. Además, llevé una entrevista a los alumnos sobre su contexto familiar. Este fue un instrumento propio que yo lo tomé muy importante por el lugar en el que iba a dar mis prácticas docentes. Entonces, pues fue importante conocer ese contexto de los alumnos y el cómo inferían dentro del aula en su forma de actuar o en su forma de sentir. Con todos estos instrumentos y con toda esta información pude rescatarlo en 3 contextos. El primero fue el contexto externo, donde llevé a cabo las dimensiones social, interpersonal y valoral. Bueno, primeramente se debe decir que estuve llevando mis prácticas profesionales en el fraccionamiento Valle de los Sabinos 3, ubicado en el municipio de Islahuacán de los Membrillos, Jalisco, a 15 minutos aproximadamente de Atequiza. Es una comunidad bastante marginada, es decir, la economía es muy baja y los trabajos dentro de la localidad
también son bastante bajos. Son contadas las familias que tienen algún comercio, papelería, tienda de abarrotes, cremería, carnicería o algún puesto de comidas, pero son muy contadas, son muy limitados, por lo que pues la calidad de vida es baja. La mayoría de las personas de aquí son obreras. Esto quiere decir que trabajan en fábricas cerca de la comunidad o simplemente pues viajan mucho por lo mismo de las fábricas. Entonces, pues el dinero es muy ajustable a, pues a su familia y a las necesidades que se deben de cubrir. Hay una falta de recursos básicos muy importante, que es la alimentación y la salud. En la alimentación, al principio del fraccionamiento se encuentra un Soriana, pero este no abastece la comida de todas las personas, ya que el fraccionamiento es bastante amplio y hay muchas personas y pues no alcanza a abastecer. Además, dentro de la salud no cuenta con un centro médico, con un hospital. Solamente hay un seguro, es ISSSTE, y se encuentra a un costado en otro fraccionamiento vecino, pero ese ISSSTE atiende a todos los fraccionamientos de ahí, que son cuatro, y no estoy muy segura si un poco más. Entonces, son muy pocas pues es muy poca esa parte de la salud en la que se encuentran. Hay una falta de territorialidad bastante notable, por lo mismo de que es un fraccionamiento, las familias pues son muy flotantes. Como pueden llegar familias, así se pueden ir familias. Entonces, no cuenta con una cultura, con tradiciones arraigadas, y esto pues también dificulta mucho porque nos da un parteaguas a esa diversidad de familias que podemos encontrar. Y si hay una diversidad de familias, pues también hay una diversidad de creencias, de pensamientos, de actuar. Por ello, realicé una tabla de análisis en la cual pues mi categoría principal era la diversidad de familias, mis subcategorías y mis unidades de análisis, que son las más importantes, donde rescaté la falta de apoyo de los padres de familia en los alumnos, general en la vida, no solamente en la educación, también en su vida, en su día a día, las viviendas con distintos actores familiares, es decir, viviendas monoparentales o tal vez monoparentales, y la baja economía que existe. Dentro de mi contexto interno, estuve practicando en la escuela primaria Miguel Ángel Menéndez Reyes con aproximadamente 464 alumnos. Este tenía 12 aulas que estaban divididas en dos edificios. Estas 12 aulas eran para 12 grupos. Había dos grupos por cada grado escolar, y se puede decir que es de organización incompleta, ya que aunque hay todos los maestros titulares frente al grupo, falta la presencia de un maestro de educación física, y pues el alumnado es bastante para no tener un maestro de educación física que pues imparta esta clase. Los recursos que se encuentran dentro de la primaria son muy bajos, la verdad. Hay recursos básicos necesarios que no existen, como fue la electricidad en las aulas, solo a excepción de la dirección, y la poca agua que hay, o a veces nula agua. Entonces, eso pues no permite llevar a cabo una práctica pues provechosa, porque pues no hay acceso a lavarse las manos, no hay acceso pues básicamente a ir al baño, y pues eso sí, de una u otra manera afecta. La interacción entre los docentes y la directora, entre los docentes y los alumnos, es una interacción muy favorable. Es decir, hay muy buena comunicación. Donde no hay buena comunicación es de parte de la escuela, que son todos los actores, maestros y directora, supervisor, con la comunidad. Y pues sí llega a haber ciertos
choques, ciertos conflictos en algunas cosas que se tienen pues malentendidas. Dentro de mi contexto áulico, se trabajó con el grupo de cuarto B. Este grupo, en su mayoría niñas, con una edad de 8 a 9 años cuando se hizo el diagnóstico, actualmente 9 y 10 años. Es un grupo muy variado donde se hace notar mucho, se hacía notar mucho el trabajo individualista, es decir, nunca había trabajos en equipo, todo lo trabajaban separados, había mucho rechazo entre compañeros y pues esa segmentación de varios grupitos donde no me voy a juntar con fulanito porque tiene una economía más baja tal vez, o porque no sabe, porque tiene un cognitivo más bajo. Entonces era muy visible esa segmentación, ese rechazo que había entre ellos. El trabajo que llevaban a cabo era demasiado lento, podías durar con dos actividades todo el día, algunos lo terminaban y algunos ni siquiera hacían nada. El proceso de aprendizaje que tenían era demasiado variado. Al principio se hizo el diagnóstico Mejoredu, en donde pues me tocó analizarlo a mí y rescaté lo siguiente. Había aproximadamente 12 alumnos, perdón, que requerían apoyo, aproximadamente 17 que estaban en el nivel que se consideraba para cuarto año y 8 alumnos en un nivel avanzado, es decir, con un cognitivo pues un poquito más elevado. Esto me ocasionaba que en el grupo de cuarto B estuviera dividido en tres grupos con diferentes coeficientes y pues el llevar una actividad o el llevar a cabo un proyecto era difícil por el trabajo individual, que no estaban acostumbrados a trabajar en equipos y pues por estas diferencias, ¿no? Realicé un test de estilos de aprendizaje porque se me hacía importante conocer cómo aprendían los alumnos, o al menos la mayoría. Lo llevé a cabo con el autor David Cole. Este autor nos divide los estilos de aprendizaje en cuatro variables. Uno, el pensador; dos, el que observa; tres, el que siente; y cuatro, el que hace. La mayoría, como se puede dar a notar, salió en esas personas, en esos alumnos que les gusta hacer, que les gusta trabajar, que les gusta crear, que les gusta estar en movimiento. Entonces, eso me permitió abrirme a las actividades. Llevé a cabo la sistematización con el autor Oscar Jara. Esta sistematización, este, como ya les comenté, pues es para categorizar. Que todos los instrumentos los categoricé con colores con la autora García Herrera 2001. Es una estrategia que ella nos propone y que es muy fácil de hacer realmente. Cada color lo iba nombrando como una categoría y todos los instrumentos pues los categoricé así. Me permitió examinar detalladamente qué era lo que sucedía dentro de mis clases, la información, rescatar la información de interés, que era esa información que más valiosa, a conocer mis áreas de oportunidades y esos patrones de comportamiento. Al principio les decía que llevé a cabo desde mi sexto semestre, desde mi quinto semestre, perdón. Entonces, en mi quinto semestre yo estuve practicando 15 días en Ocotlán, Jalisco, en un grupo de sexto grado. En sexto semestre estuve en San Jacinto, en un grupo de primero. Y este último año estuve en el fraccionamiento Sabinos 3, en un grupo de cuarto grado y me di cuenta que que los patrones de comportamiento de mi parte seguían siendo, pues seguían siendo los mismos, sin importar que eran diferentes contextos y diferentes edades y diferentes personas con características muy diversas. Entonces, pues me pude dar cuenta de mucho dentro de mi quehacer docente. Además que enfocándome en este último año, en estos últimos instrumentos, pude rescatar características diversas de mi grupo, los ritmos y el cognitivo que tenían ellos y la falta de atención a las necesidades por parte mía,
que no le tomaba esa atención que ellos requerían y por lo tanto, pues mis prácticas no favorecedoras. Dentro de la problematización, yo lo llevé a cabo con Sánchez Puentes, el cual pues tiene como objetivo focalizar. Llevé mi tabla con categorías donde aparecen todas mis áreas de oportunidad y estas las codifiqué por color y por letra para que este fuera un poquito más sencillo dentro de mi red de problematización que se encuentra a un costado. De todo esto pude rescatar esta tablita donde puse qué emitía cada una y qué recibía cada una y su total. En este, pues obviamente pude rescatar tres. De igual forma los categoricé por colores para que fuera más sencillo el estar observando y me di cuenta que tenía tres en foquito rojo, pero como dice Sánchez Puentes, de un problema se arraigan los demás. Entonces analicé otra vez todo y me di cuenta que lo siguiente fue el por qué me causó todo, pues toda esta práctica no apta. Y dice así, la ausencia de estrategias inclusivas en el aula impide atender las necesidades de todos los estudiantes, lo que dificulta crear una comunidad educativa diversa y enriquecedora con empatía hacia esa diversidad de aprendizajes que ellos tenían. Dado esto, hice un plan de intervención en donde mi pregunta era, ¿cómo podría mejorar esa inclusión de las actividades en mi grupo de cuarto grado? Y la respuesta, la hipótesis que yo le di fue que esto se podía resolver mediante el modelo DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, el cual pues encuentra muy profundamente integrado en la nueva escuela mexicana dentro de los regímenes que este plan y programa nos pide, que es la inclusión educativa y que nos lo pide en la mayoría de los casos. Este se iba a dar a través de esa flexibilidad en actividades y recursos y fomentar más que nada esa motivación y ese compromiso conmigo y con ellos mismos. Los propósitos, pues el general se enfoca en mejorar la calidad del proceso por medio del diseño universal de aprendizaje y los específicos en diseñar mis planeaciones donde incorpore esas estrategias del DUA y potencializar ese desarrollo académico de los alumnos. Así que tomé el modelo DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, como foco principal para resolver esto. Este modelo es diseñado por CAS 2011, donde no se basa solamente en lo que podemos poner en el aula, sino se basa en ese acceso a todos los aspectos de aprendizaje que tenemos. Este modelo fue puesto en la Ley de Oportunidades en Educación Superior en el año 2008 en Estados Unidos y fue traducido al español e implementado en el año 2013 en los lugares más marginados de México para elevar esa educación. Este modelo se basa en tres principios fundamentales basados en la neurociencia, es decir, en cómo trabaja nuestra mente. Lo separa en tres, que son las redes afectivas, el porqué del aprendizaje, las redes de conocimiento, el qué de este aprendizaje y las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje. En la tabla les muestro cómo es que se maneja el DUA y como se puede observar, pues es demasiado amplio. Tenemos tres principios fundamentales y de esos principios fundamentales se desarrollan tres pautas y de cada pauta se desarrollan puntos de verificación, es decir, puntos a trabajar. Como es demasiado amplio y yo estuve investigando mucho, analizando mucho, entonces pues es muy complicado realmente llevar todo, por lo que solamente tomé una parte de este modelo según el nivel cognitivo de mis alumnos y las necesidades y características de ellas. De toda esta tablita, lo que yo tomé fue solamente, permítanme, fue solamente utilizar múltiples medios de comunicación, que es la parte que aparece arriba.
En esta matriz de análisis que realicé se puede apreciar mejor. Vi el modelo, el principio tomado, la pauta tomada, el punto de verificación tomado y de ese punto de verificación se desglosan las estrategias. Llevé a cabo 5 estrategias en mi primer ciclo de intervención, que fue la implementación de las TICs, las diferentes alternativas de trabajo, trabajo colaborativo, uso de objetos y materiales físicos manipulables y las predicciones sobre los temas. En el primer ciclo, bueno, principalmente cabe resaltar que para poder llevar el modelo Diseño Universal del Aprendizaje, es importante, más bien, este modelo se enfoca dentro de la planeación. Entonces, yo realicé mi propia planeación, mi propio esquema para planear, en el cual pues había mi apartado específico que dice estrategias de aprendizaje DUA al lado de las actividades. En cada inicio, desarrollo o cierre de cada día había estrategias que yo tenía, de mis 5 estrategias, las que yo tenía que trabajar en ese enfoque, como se muestra aquí. Primero, la implementación de las TICs. Bueno, la implementación de las TICs, como les había dicho, pues no hay luz dentro de los salones y tenía que conectar la extensión, la única que había, desde la dirección hasta el aula. Entonces era conectarlo y pues sí, pues era, al principio fue complicado, pero se hizo. Cada día hacía yo mis presentaciones para que los alumnos estuvieran viendo y ir guiando ese proceso en todo momento. Las diferentes alternativas de trabajo, les explicaba, iban a trabajar y les explicaba cómo me tenían que entregar los trabajos. Tenían 3, 4 o 5 formas de entregarme un trabajo, tal vez con un mapa mental, un mapa conceptual, un texto, con, no sé, rescate de ideas y cada uno se los iba explicando, que de qué trataba cada uno y qué tenían que tener cada uno. Entonces esto pues me permitió que los alumnos también se conocieran a ellos mismos y ellos decidieran cómo podrían trabajar según sus características y sus necesidades. El trabajo colaborativo que llevé a cabo en este primer ciclo, cabe rescatar que pues fue un trabajo donde colaborativo, pero no era de crear algo en conjunto. Entonces, sí no me funcionó muy bien realmente en la primera intervención, ya que los alumnos pues seguían excluyendo a sus compañeros. ¿Sabe qué, maestra? Pues no trabajó, ni pues los demás terminamos y él no trabajó y no hizo nada. Y como cada uno llevaba su trabajo, no era algo en conjunto, pues eso también tuvo mucho que ver realmente. El uso de objetos y materiales físicos, llevamos a cabo maquetas, agarrar, tomar, crear más que nada, crear, estar manipulando las cosas, estar jugando, llevamos también a cabo muchos juegos para encontrar palabras, para encontrar frases, etcétera. Las predicciones las realizaba con imágenes al principio, puras imágenes realmente, eran puras imágenes, pongo imagen y ¿qué observan? Observo esto y esto y esto, yo creo que va a tratar de esto y esto y esto la clase, etcétera. La evaluación del primer ciclo. Llevé instrumentos que fue la guía de observación no participante, la rúbrica de autoevaluación del plan de intervención basada en el diseño universal en el aprendizaje DUA y una autoevaluación sobre la práctica docente. Esta autoevaluación es de un instituto y se me hizo muy completo ya que abarca desde la planeación hasta cómo das a conocer lo que sucedió a los maestros, a los demás maestros y a la comunidad. Entonces, está muy interesante. Pude rescatar en el primer ciclo que había mejoras de 2 estrategias que fueron las predicciones y el trabajo en equipo, que fueron pues las que no funcionaron. Las predicciones sí funcionaron al principio, pero al ser muy rutinario el estar viendo imágenes, pues los alumnos les aburría realmente. Entonces, pues mejor, entonces pues se necesitaba esa mejora, vaya. Las estrategias del segundo ciclo, pues se centraron en estas dos, que fue la predicción y el trabajo colaborativo. En la predicción, en esta ocasión,
no solamente llevé imágenes, llevé videos, llevé juegos, salíamos al patio, hacíamos el juego y después hacíamos la recapitulación de qué creen, qué pasó, qué creen que va a pasar, qué creen que se trata de este nuevo proyecto, etcétera. El trabajo en colaborativo me di la oportunidad de crear equipos más reducidos donde realmente trabajaran en equipo, es decir, crearan proyectos grandes pues para llevar a visualizar a otros salones y a la comunidad, como fue el caso de los bebederos y los comederos que se hizo para toda la comunidad. Y pues ahí hay unas fotos. Además de realizar los stickers. Me di cuenta que a mis alumnos les gustaban mucho los stickers, así que lo tomé como una manera de motivación y estos stickers pues consistían de varios puntos. Si trabajaban todos y entregaban el producto final, se les entrega sus stickers de 10 puntos y así sucesivamente. Como me funcionaron mucho, lo implementé también para los trabajos dentro del aula y para las tareas. La evaluación del segundo ciclo. Bueno, me pude dar cuenta que aunque no me enfoqué en otro aspecto más allá del modelo DUA, sí llevé a cabo otros aspectos que fue el desarrollo de la autoevaluación y la reflexión de ellos mismos y el ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios, por lo que trabajé esos tres aspectos neurocientíficos de los cuales nos hablaba el modelo. La evaluación final de las estrategias fue la siguiente. Eh, en el diagnóstico, que es el que está en barrita azul, la implementación de las TICs al principio pues no se daba. En el primer ciclo aumentó ya que todos los días la utilizaba. En el segundo ciclo bajó por los tiempos y las necesidades también de mis compañeros. Como les decía, pues solamente había un proyector, una extensión, entonces ellos a veces necesitaban ocuparla y se la llevaban. Y como no me focalicé mucho en este segundo ciclo en eso, sino en trabajar y cambiar un poquito más los otros, claro, las 5 las llevaba a cabo, pero le puse más foco de atención a las otras dos, pues también por eso tuvo un bajo rendimiento. Dentro de las predicciones, al principio de hacer todo esto, pues sí se hacían predicciones muy básicas de qué creen que va a pasar, qué es esto, han escuchado sobre esto y ya. En el primer ciclo tuvo un aumento considerable, pero al ser repetitivo, pues no se desglosó como se esperaba. En el segundo ciclo se desglosó muy bien, ya que pues había más formas, pero considero que hay un poquito más para hacer ahí en el que pues puede hacer como más llamativo también para ellos. El trabajo colaborativo no se daba al principio en el grupo, en el primer ciclo aumentó considerablemente, pero pues seguían esos rechazos. Y en un segundo ciclo aumentó y pues aumentó paulatinamente y se dio muy bien realmente y también las pláticas entre ellos, hasta jugaban ya juntos, entonces eso se aumentó mucho. El uso de material, pues al principio no había nada de material, ni siquiera pegado, ni siquiera se trabajaba con material. En un primer ciclo aumentó mucho, pero aumentó todavía más en el segundo ciclo, aunque no me enfoqué en eso, aumentó más por lo mismo del trabajo colaborativo que era crear. Entonces aumentó todavía súper más. Las diferentes alternativas de trabajo, pues al principio no había ninguna alternativa diferente, eran todos el mismo trabajo y pues eso no daba la apertura a que conocieran más o a que realizaran realmente las actividades. En un primer ciclo aumentó considerablemente y en el segundo ciclo se mantuvo, ya que pues lo seguía trabajando día con día y me seguían entregando los trabajos así. Entonces, eso sí me funcionó, fue la estrategia que más me gustó, además del trabajo colaborativo y la que digo que pues me quedo con ellos para futuras prácticas. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Bueno, el diagnóstico Mejoredu ya se los había presentado. En la evaluación final también se realizó la práctica de Mejoredu, el examen de Mejoredu, donde
Se ve la diferencia de que bajaron los alumnos que requerían apoyo, el nivel de alumnos que pues el estándar subió y de los alumnos avanzados, pues se mantuvo esos alumnos avanzados. Entonces, pues sí hay una gran variación y pues se va un poquito, poquito a poco se fue disminuyendo ese requiere apoyo. Como conclusiones y recomendaciones, bueno, principalmente la integración de la nueva escuela mexicana y el diseño universal del aprendizaje fue, mm, pues sí, fue algo que me costó trabajo, realmente. Me costó mucho trabajo porque, como digo, pues soy del plan 2018, entonces tenía que conocer todavía más sobre la nueva escuela mexicana y qué me pedía ello y además implementar el modelo. Entonces me costó mucho estar trabajando con, principalmente me costó poder entenderlos y poder plasmarlos. El trabajarlo no, sino poder plasmarlos. Eso fue lo complicado al principio, pero lo realicé y me gustó. El aumento de la participación de los alumnos fue muy eficiente, además de que también el aumento de la participación en algunos padres de familia. El ambiente positivo que ya se sentía, donde todos se hablaban, donde todos convivían, jugaban juntos y en algunos, y pues no se quejaban en los trabajos cuando eran en equipos con personas que pues al principio no querían. La mejora de resultados en los alumnos, de su aprendizaje, el fortalecimiento docente, que este es muy personal para mí, ya que de pasar de una práctica nada inclusiva a pasar a una práctica donde aparte de inclusiva, pues creces en el conocimiento de los alumnos, es un logro, la verdad. El diseñar planeaciones inclusivas, puedo decir que va más allá de adaptar esas actividades, sino de enfocarte en la realidad. No es adapto actividades y le cambio una que otra palabra o solamente me vas a dibujar en vez de escribir. No, es adaptarlo, o sea, es de verdad hacer un cambio muy drásticamente. Puedo decir que hay áreas de mejora todavía, que pues si hubiera hecho otro ciclo, sí las hubiera cambiado otras cositas. Por ejemplo, también es importante la gestión del tiempo. A veces nos salen de las manos los tiempos, pero pues es importante, la verdad. Y puedo decir que lo más complicado de aquí fue la asistencia de los alumnos, pero esto fue más, no fue por mi vaya, esto ya fue pues por el contexto en el que me encontraba y porque los papás pues salían mucho a trabajar o se iban de vacaciones hasta una semana o más de una semana. Entonces esto sí, sí cambia, la verdad, sí es algo que influye mucho. Puedo decir como recomendación que es muy importante llevar estrategias personalizadas según las características y las necesidades de tu grupo y lo que tú observes. Y fortalecer el vínculo es primordial entre la escuela y la familia, entre tú como docente, los padres de familia y también los alumnos con su familia. Entonces es importante ese vínculo familiar y esa comunicación y tener demasiado paciencia con el proceso de cada alumno, saber que son diferentes, saber que esa evaluación pues sí tiene que ser muy constante y tiene que ser una evaluación formativa en el que pues sí no, en el que vayas viendo el proceso de cada uno, porque aunque son muchos, pues se conoce el proceso de cada uno. Y para concluir, puedo decir que el DUA es un modelo eficaz que se requiere evaluación continua, reflexión y mejora constante. Y pues termino con unas imágenes que yo tuve con mi grupo y en el que puedo decir pues que este informe me permitió no solamente conocerme a mí, sino mejorar, que ellos mejoraran. Esa comunicación también me sirvió mucho y pues aprendemos en conjunto. Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos y también aprendo del maestro titular y el maestro titular también aprende de mí. Entonces, una mejoría constante y de todos y pues algunas referencias. Y de mi parte es todo. Muchísimas gracias por ver.
me pasó 10 minutos.